En este video veremos problemas un poco más complejos de equilibrio estático, de equilibrio sólido-rígido. Se consideran los 4 pasos típicos. Primero, el diagrama de cuerpo libre extendido. Segundo, el equilibrio de fuerzas, con la diferencia que ahora vamos a tener ecuaciones de equilibrio de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tercero, equilibrio de torques, sumatoria de torques igual a 0 respecto a cualquier eje de giro. Y resolver el sistema de ecuaciones formado por las dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas y la ecuación de equilibrio de torques. A continuación veremos algunos problemas que se pueden resolver siguiendo estos pasos. Considera el siguiente problema. En la figura la barra AC está en equilibrio. Los tramos AB, BD y DC miden una longitud L. Además, en el punto B tenemos una masa puntual que está ubicada ahí, cuya masa es 70 kilogramos, y la barra misma tiene una masa 30 kilogramos. Se nos pide determinar las reacciones en los puntos A y C y la tensión de la cuerda que está amarrada entre los puntos A y D, si en A y C el roce es despreciable. A continuación resolveremos este problema. Vamos a partir haciendo el diagrama de cuerpo libre extendido de esta situación. Partimos considerando las reacciones en la pared y en el suelo. N sub A la reacción en la pared, N sub C la reacción en el suelo. Si hubiera roce en la pared y en el suelo, tendríamos que considerar además estas componentes que estoy dibujando, que serían las correspondientes al roce. Pero como se dice que el roce es despreciable, esas componentes no existen. ¿Qué otras fuerzas están implicadas? El peso de la masa puntual colgante en el punto B, el peso de la misma barra que está en el punto E, que está justo en la mitad, y la tensión de la cuerda horizontal que va entre los puntos D y E. Algunos datos adicionales. Las distancias AB, BD y DC son iguales a L. Y la distancia B sub BE va a ser igual a L medios, de donde se deduce que la distancia AE sería la mitad de la longitud de la barra, que es 3L partido en 2. AC, que sería la barra completa, tiene una longitud 3L. Y además podemos establecer los valores de los pesos. El peso del cuerpo puntual colgado en el punto B va a ser la masa B por G. La masa B es 70 kilos, G es 10 metros segundo al cuadrado, por lo tanto nos va a quedar 700 newtons. La masa de la barra, el peso de la barra, quiero decir, va a ser la masa de la barra por G. La masa de la barra es 30 kilos y el peso de la barra 10 metros segundo al cuadrado, por lo tanto esto nos va a quedar 300 newtons. Ahora estamos en condiciones de plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, que en este caso serían en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal, la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia la derecha, que sería la reacción en A, sería igual a la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, que sería la tensión de la cuerda. Simple. Reacción en A igual a la tensión. Nótese que ambas son incógnitas del problema, por lo tanto al calcular una tenemos automáticamente la otra. En el sentido vertical tenemos, por otra parte, que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba, que sería en este caso la reacción en C, sería igual a la suma de la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo, que sería el peso del cuerpo puntual más el peso de la barra. Se reemplazan los datos, entonces la reacción en C sería 700 newtons, peso de cuerpo puntual más 300 newtons, que es el peso de la barra, nos va a quedar entonces que la reacción en C, que es una de las incógnitas del problema, nos va a dar 1000 newtons. La otra ecuación que necesitamos
va a provenir del equilibrio de torques. Vamos a hacerlo aquí respecto del punto A. Por eso está puesto el triangulito rojo ahí. Vamos a tener 4 torques acá, 4 fuerzas que ejercen torque. La reacción en A no ejerce torque porque se aplica en el punto de pivote, pero sí ejercerán torque. El peso de la masa puntual, la tensión de la cuerda, el peso de la barra y la reacción en C. Vamos parte por parte. Primero, la masa puntual en B. Tenemos 30 grados en esta esquina, esos 30 grados se repiten acá. El brazo de palanca va a ser en este caso la distancia AB, que es igual a L. Por lo tanto, el torque B va a ser, que además, como provoca giro en contra a favor del sentido del reloj es negativo, va a ser menos el peso de la masa puntual por seno de 30, que es la componente de la fuerza perpendicular al brazo de palanca, por la longitud del brazo de palanca, que es L. Esto nos quedaría menos 700 newtons por 1 medio por L, lo que nos llevaría finalmente a menos 350 newtons por L. Ya tenemos un torque calculado. El segundo que nos va a interesar es el peso de la barra propiamente tal. Los 30 grados de arriba también se repiten como ángulo entre el peso y la posición de la barra. Este ángulo de acá es 30 grados. También va a ser torque negativo. Por lo tanto, el torque del peso de la barra va a ser menos el peso de la barra por seno de 30, que es la componente de la fuerza perpendicular al brazo de palanca, por el brazo de palanca, que en este caso sería la mitad de la longitud de la barra, que sería 3L medios. Aquí se despeja. Se evalúa menos 300 newton por 1 medio por 3L medios. Nos va a quedar finalmente, al hacer los cálculos, 900 partido en 4, lo que va a ser menos 225 newtons por L. Lo tercero es la tensión de la cuerda. Si aquí tenemos 30 grados, acá va a ser 60 grados. También va a ejercer un torque negativo porque va a generar un torque a favor de las manecillas de reloj. Y el torque va a estar dado por menos T por seno de 60 grados por el brazo de palanca, que en este caso sería 2L. Por lo tanto, esto nos quedaría finalmente menos la tensión por el seno de 60, que es raíz de 3 medios, por 2L. Se simplifican los dos y nos va a quedar que esta tensión va a ser igual a menos T raíz de 3 por L. Y nos queda finalmente el torque de la reacción en C. Este ángulo de 30 grados se repite acá. Este torque va a ser positivo porque va a provocar un giro en contra de las manecillas. Y va a estar dado por más la reacción en C por seno de 30 por la longitud total de la barra, que sería 3L. Despejando nos queda más 1000 newtons, que es el resultado que obtuvimos anteriormente, por 1 medio por 3L. Despejando nos va a quedar, o reduciendo nos va a quedar más 1500 newtons por L. Con eso tenemos los 4 torques. Reemplazamos los resultados obtenidos de la ecuación de equilibrio de torques. Nos va a quedar menos 350 newtons por L, menos 225 newtons por L, menos T raíz de 3 por L, más 1500 newtons por L. Se reduce todo, nos queda 3 raíz de 3 por L igual a 925 newtons por L, sería 1500 menos 350 menos 225 es 925, se van las L's y por lo tanto la tensión nos quedaría 925 partido en raíz de 3 newtons, que es aproximadamente 534,05 newtons.
Con eso tenemos la tensión, pero como en la ecuación 1 demostramos que la tensión es igual a la reacción en A, por lo tanto la reacción en A también tendrá ese valor 534,05 newtons. Y con eso damos por resuelto este problema. Considera ahora el siguiente problema. Para la figura, que es la que tenemos acá, hay que determinar el valor de la tensión en el cable, en este cable de acá. Considere que la viga es uniforme con una masa igual a 40 kilos. Aquí tenemos algunos datos. La barra tiene longitud L, la viga en este caso, y aquí tenemos un cuerpo colgante con 800 newtons de peso. A continuación abordaremos este problema. Consideremos el diagrama de cuerpo libre extendido de esta situación. ¿Qué fuerzas tenemos consideradas? Primero, tenemos la tensión asociada a la cuerda colgada en el extremo derecho, en el extremo libre, que se puede calcular en este otro diagrama de cuerpo libre. Tenemos que esa tensión va a ser igual al peso del cuerpo colgante, que es 800 newtons. Por lo tanto, esta tensión T' va a ser igual al peso omega', que es 800 newtons. Por lo tanto, es un dato conocido. Segundo, tenemos el peso de la propia barra. Se asume una barra homogénea uniforme. Por lo tanto, el peso está aplicado en la mitad a una distancia L medios del pivote. Y su magnitud es 40 kilos por 10 metros partido por segundo al cuadrado, igual a 400 newtons. Hay una tercera fuerza, que es la tensión de la cuerda T, que es nuestra incógnita, que se aplica a una distancia 3L cuarto de la barra de longitud total L. Y finalmente tenemos una fuerza que es la aplicada por el pivote sobre la barra, que es la que permitiría que se formara el equilibrio de fuerzas en esta barra. Teniendo este esquema, estamos en condiciones de plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerza y de torque. Siendo precisos, como no vamos a necesitar calcular la fuerza en el pivote, no vamos a necesitar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque si hacemos el equilibrio de torque con respecto al pivote, esa fuerza va a quedar fuera de la ecuación. Y por lo tanto va a ser innecesaria. Al hacer el equilibrio de torque con respecto al pivote P, hay tres fuerzas que van a ejercer el torque, que van a ser el peso de la barra, la tensión en el extremo derecho y la tensión de la cuerda. La tensión de la barra va a tener torque negativo, giro a favor del sentido del reloj, y va a estar dada por menos el peso por su brazo de palanca, que va a ser N medios. Calculando nos va a quedar menos 400 newtons por L medios, lo que nos va a dar igual a menos 200 newtons por L. La tensión colgante en el extremo también va a ser negativa. Su brazo de palanca va a ser la longitud total L de la barra, y su torque va a estar dado por menos el peso colgante, o menos T', que para el caso sería lo mismo, multiplicado por L, lo que nos daría menos 800 newtons por L. Finalmente nos queda la tensión de la cuerda que está acá arriba, que va a ser un torque positivo porque provoca un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Va a estar dado por más la tensión por seno de 40 grados, que es tensión seno de 40 es la componente de esa tensión perpendicular al brazo de palanca, por el brazo de palanca, que es 3L cuartos. Planteando estas tres ecuaciones, estamos en condiciones de reemplazarlas en la expresión de equilibrio de fuerzas y llegar a una ecuación para poder calcular
la tensión de la cuerda oblicua. Ahora reemplazamos, nos va a quedar menos 200 newtons por L, menos 800 newtons por L, más T seno de 40 por 3L cuartos igual a 0. Se simplifican los L's. Tenemos aquí que esto es menos 1000. Agrupando los términos nos va a quedar que la tensión por seno de 40 por 3 cuartos va a ser igual a 1000 newtons. Se despeja la tensión, que va a ser 4000 dividido en 3 por seno de 40 newtons. Y esto nos va a dar finalmente 2074,30 newtons. Con esto damos por resuelto este problema. Ahora consideraremos este problema que corresponde a un problema de ítem de test de una solemne antigua de introducción a la mecánica. Una barra uniforme de longitud L 5 metros y peso 8 newtons está articulada en una pared. Esta aquí corresponde a la articulación. Un alambre horizontal fijo en la pared a una distancia de 3 metros sobre la articulación sujeta a la barra. Tenemos esta distancia D. Se cuelga un peso P 11 newtons en el extremo de la barra con otra cuerda. Ver figura. Calcular la tensión del alambre horizontal. Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre extendido de esta situación. ¿Qué fuerza estamos considerando? Tenemos la fuerza aplicada por el pivote que está en el punto A. El peso de la barra es barra uniforme, por lo tanto el peso se aplica en la mitad. Tenemos el peso, o más bien la tensión de la cuerda en el extremo colgante horizontal vertical, donde esta tensión, voy a escribirla acá, T' va a ser igual a P igual a 11 newtons, y la tensión de la cuerda horizontal, que es nuestra incógnita. Hay un detalle, que aquí no nos dan ángulos, sino que nos dan distancias. Se nos dice que la longitud de la barra es 5 metros y que esta distancia D es 3 metros. Podemos resolver este triángulo aparte, que lo vamos a ver acá. Tenemos un triángulo rectángulo con un lado de 3 metros, otro de 5 metros. Por lo tanto, el otro lado va a tener una distancia de 4 metros, el típico triángulo 3, 4, 5. Si definimos este ángulo de acá como alfa y este como beta, podemos ver de que seno de alfa va a ser cateto opuesto, que es 4, partido por la hipotenusa, que es 5, y seno de beta va a ser cateto opuesto 3, dividido por la hipotenusa, que es 5. Este aquí sería P. Viéndolo en la figura, aquí tenemos el ángulo alfa, aquí tenemos el ángulo beta. Este ángulo alfa se repite acá y se repite acá. Con eso estamos en condiciones de empezar a resolver este problema. Para analizar este problema nos basta la ecuación de equilibrio de torques, porque se nos pide la tensión de la cuerda horizontal y no necesitamos calcular la fuerza en el pivote. Vamos a fijar como nuestro eje de giro justamente la posición del pivote, por lo que esta fuerza F sub A no cuenta en la ecuación. Tenemos tres fuerzas implicadas: el peso de la barra, la tensión T' colgante y la tensión de la cuerda horizontal. La suma de estos tres torques, torque W más torque prima más torque T, igual a 0. Evaluemos. El torque del peso colgante va a ser menos W por seno de alfa, que sería componente perpendicular al brazo de palanca, por el brazo de palanca, que es L medios. Nos va a quedar menos 8 newtons por 4 quintos por L medios. 4 y 2, 2. 8 por 2, 16 dividido en 5, 3,2. Por lo tanto nos va a quedar menos 3,2 newtons por L. El torque de la tensión colgante en el extremo va a ser menos la tensión prima por seno del ángulo, seno de alfa, que sería la componente perpendicular al brazo de palanca, por el brazo de palanca, que es L. Nos va a quedar menos 11 newtons por 4 quintos por L.
11 por 4, 44. Dividido en 5, 8,8. Por lo tanto nos va a quedar menos 8,8 newtons por L. Y finalmente tenemos el torque de la tensión horizontal. Las otras dos ejercían torques negativos a favor del reloj. La tensión ejerce un torque positivo contra el reloj y va a estar dado por más la tensión T por seno del ángulo beta, que es este, por el brazo de palanca, que es la longitud total de la barra. Y eso nos va a quedar más T por 3/5 por L. Con eso tenemos los tres torques determinados. Con esto estamos dados. Reemplazamos los tres torques en la ecuación de equilibrio. Menos 3,2 newtons por L, menos 8,8 newtons por L, más T por 3/5 por L igual a 0. Se simplifican las L's. Esto sumado da 12 newtons. Y al despejar nos va a quedar que la tensión T por 3/5 va a ser igual a 12 newtons. De donde se deduce que la tensión va a ser igual a 12 por 5/3 de newton. 12 y 3 se va a 4. 4 por 5, 20 newtons. Que corresponde a la alternativa B. Con eso damos por resuelto este problema y por terminado este video. Muchas gracias por su atención.